Vamos a dar inicio al segundo día de nuestro seminario. En esta ocasión tenemos la, no sé si llamarle participación, no es un concurso, ¿no? Vamos a tener la ponencia de Dr. Nelson. Igual que la semana pasada, vamos a tener dos mesas. La primera mesa, cada mesa vamos a tener tres ponentes. Las preguntas las vamos a dejar al final de las tres presentaciones, ¿no? Entonces, para que guarden sus preguntas. En la primera mesa tenemos a Nelson, que presenta el trabajo de oportunidad y motivación criminal en México, un estudio con econometría espacial. Después va a presentar el doctor Víctor Hugo Torres, de la Facultad de Colima, Facultad de Economía de Colima. El tema es: ¿existe sincronización entre el ciclo económico y de delincuencia en México? Un análisis mediante el modelo generalizado de factores dinámicos. Y en tercer lugar, o tercer ponencia, sería la doctora Joana Chapa, que viene de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el trabajo de ella se titula Impacto económico del crimen en un contexto de equilibrio general. Pues sin mayor preámbulo, damos un nexo. Bueno, pues muchas gracias. Y buenos días, tengo que llegar temprano, jóvenes, y muchas gracias a los organizadores, ¿no? Siempre es bien grato venir a estos eventos, a estas reuniones. Y sí, como les dice el doctor Willy, pues vamos a presentar este trabajo de oportunidad y motivación criminal, que es un trabajo conjunto con este. Entonces lo hicimos un poco, sí. Perdón. Estamos videograbando las conferencias, entonces le voy a pedir a los de atrás y en general que se eviten hacer murmullos, porque pues un poco como que corta el audio. Por favor, no, va a salir todos los murmullos en el audio, entonces por favor, conténganse. Ahora sí, perdón. Sí, pues les decía yo que se contengan, porque estoy bien. Y es un trabajo con el doctor Willy, ¿no? Entonces Willy y yo hicimos este trabajo de oportunidad y motivación criminal. No les voy a dar así todos los detalles, claramente voy a tratar de hacer una explicación concisa de más o menos qué nos motivó, tratar de contagiarles la idea de que es un estudio que llama la atención desde el punto de vista por lo menos econométrico, que fue el cual nos llamó. Si no, pues ahí está mi correo, ¿no? nelson.muriel@gmail, y ahí yo les puedo compilar los archivos más recientes, porque todavía está en edición este asunto. Entonces ahí lo más reciente que tenga ya se los puedo mandar si les llega a interesar. Y hablamos de oportunidad y motivación porque oportunidad y motivación son como dos de los pilares con los que se explica la actividad criminal a nivel agregado, ¿no? Entonces, como que hay teorías que explican esa actividad a nivel individual y tienen componentes psicológicos o componentes de integración en ciertas comunidades o componentes incluso biológicos, pero a nivel agregado los dos pilares así más fuertes de la explicación son estos, ¿no? Oportunidad y motivación. Y la idea de estudiar la oportunidad y la motivación es un poco relacionarla con el ciclo económico. A nosotros también nos interesa, ¿no? Y nos interesa pues porque, digo, la idea básica que lo vincula aquí es que en tiempos de recesión nosotros tendremos peores condiciones, mayores tasas de desempleo y por lo tanto mayores incentivos para cometer actos delictivos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, debe de haber una relación comprobable o una relación, sí, sobre todo nos interesa eso, comprobable en términos de si es significativo o no, en qué dirección tiene. Luego ya tanto la magnitud, la verdad es que ese ya es otra historia, ¿no? Pero en el momento nos interesa esto, corroborar si existe o no y de qué manera se puede estudiar. Y nosotros decidimos hacer un estudio con econometría espacial y entonces tengo que empezar por el disclaimer, ¿no? Disclaimer, 2 puntos. Cuando uno escucha econometría espacial ya se imagina un mapa de colores, ¿no? Se imagina así una variable pues colorimétrica en donde los tonos de rojo o azul nos van a indicar algo sobre la variable y yo no tengo mapas, ¿no? Entonces, bueno, sí es econometría espacial, pero yo no tengo mapas. Y no tenemos mapas porque incluimos la econometría espacial como una forma de controlar los posibles efectos de dispersión geográfica del crimen nada más, ¿no?
Entonces nos interesa un poco como un control extra a la relación que sí estamos buscando, que es la de alguna representación del ciclo económico con alguna representación de la actividad criminal numéricas, las dos, ¿verdad? Entonces, bueno, hecho el disclaimer y los disclaimers, hay varias teorías, decía yo que hay dos pilares, las teorías que están basadas en oportunidad, que yo digo que son teorías económicas, y las teorías más basadas en motivación, que serían teorías de corte más sociológico, y hay un montón de los dos lados, ¿no? Entonces yo podría hacer una lluvia de teorías aquí, una lluvia acá, pero no es la onda, ¿no? La idea un poco es nada más ilustrar, porque esta ilustración me puede servir como punto de partida para preguntarme entonces qué efecto puede tener un aumento del desempleo, ¿no? Y uno tiene la teoría clásica económica de Becker. Entonces la teoría económica y la sociológica o criminológica se va a distinguir principalmente porque aquí estamos pensando en la dimensión normativa del ambiente como capaz de sostener jerarquías y relaciones sociales en continuidad, y aquí estamos pensando en agentes económicos que tienen distintas elecciones que hacer y tienen unas preferencias representadas numéricamente en una función de utilidad von Neumann-Morgenstern, y entonces decimos se enfrentan a un escenario de elección bajo incertidumbre porque uno nunca sabe si lo van a atrapar, y si lo atrapan qué le van a hacer, y si va a poder sobornar al policía o cuántos policías vienen, ¿no? Entonces tienen un escenario de incertidumbre. Y de este lado más bien estamos hablando de la cohesión social conformada por, o la falta de cohesión social por enfrentamientos étnicos, por diversidades que no necesariamente pueden compaginar sus aproximaciones culturales, o por ese tipo de disonancias que se pudieran dar en una comunidad, ¿no? Del lado izquierdo, en la económica, tenemos por ejemplo Becker y Brown y Reynolds, son estos dos como representantes de teorías que toman su principio de la teoría, digamos, de oferta, ¿no? Y entonces ellos van a llegar a través de este tipo de planteamientos a poner una función de oferta de crimen a nivel, ¿no? A nivel macro, pues, a nivel global, y decir, bueno, ahora vamos a estudiar qué pasa con esa función de oferta, y pongo a Wolpin y a Smith-Divite como representantes de la segunda forma de pensar en la explicación de la criminalidad, que es la aversión al riesgo y un poco teoría casi de portafolios, ¿no? Entonces acá lo que tienes son la capacidad de elegir si quieres meterte algo que te va a dar una ganancia pero te va a cobrar una multa, con la probabilidad de que te atrapen, o simplemente te va a dar a ganar algo si no te atrapan. Entonces enfrentas este problema de, digamos, de elección. Obviamente estamos suponiendo que si ganas prestigio, renombre, o te van a dar palmadas en la espalda de tus colegas, o te van a aceptar en la banda, o whatever, eso se puede monetizar y esta parte de la G. Y si te van a, de alguna manera, hacer sentir mal, o te van a causar un estigma a nivel social, eso se puede poner en la F, entonces pueden monetizar las ganancias y las pérdidas, y plantea este problema de elección. Aquí, pues, si yo me pregunto qué va a pasar con el desempleo, no es fácil saber porque no está metido, o sea, está como dos universos separados, el universo legal y el universo ilegal, ¿no? Entonces no están necesariamente mezclados, y yo puedo decir, ¿qué va a pasar si hay desempleo, no? La gente va a tener menos lana, ¿y qué eso implica? ¿Que va a robar con más probabilidad? Pues quién sabe, no, por lo menos en el planteamiento original no queda muy claro, ¿no? En el modelo de Brown y Reynolds probablemente queda más integrado porque W es tu ingreso. Entonces dice, bueno, pues ese cuate tiene un ingreso, si lo llegan a agarrar de lo que ganaba, tiene que pagar una multa, si no lo llegan a agarrar, va a tener lo que ganaba y lo que ganó. Entonces, bueno, ahí a la hora de modelar la parcial de esto con respecto a la W, que sería tu ingreso, pues ya tienes una idea de qué puede pasar con el desempleo, y tiene que ver con los retornos, como siempre, ¿no? Entre cuánto más me da, porque aquí cuánto más me da incorporarme a la actividad contra cuánto me cobra, ¿no? Una comparación de cuánto da contra cuánto cobra, y cuando eso se aplana, dices, pues entonces ya ni para qué le entra, ¿no? Por el otro lado, en cambio, tenemos desorganización social, que por lo general quiere decir falta de cohesión. Las leyes no me dan la posibilidad de organizar sobre todo a la juventud. Por ejemplo, en zonas migrantes probablemente hay eso, pluralidad étnica, diversidad cultural y cierta necesidad de dinero, ¿no? para mantenerse, y eso crea que el orden social sea medio incapaz de dirigir por el camino del bien a la juventud. Y entonces lo que se dice no es que sean unas dinámicas individuales de elección ante incertidumbre, sino unas dinámicas del ambiente que te están presionando, ¿no? Y eso de alguna manera son criterios motivacionales contra criterios de oportunidad.
aquí estarías pensando que tu apreciación de estas probabilidades depende de la actividad o no de la fuerza policial, de la corrupción o no del sistema judicial, depende de también tu capacidad o no de esconderte, y acá por otro lado, digo, y también depende tu apreciación en la U de la ganancia que puedes obtener, pues, de la bien o mal protegidos que estén los demás. Entonces dices, pues en esta casa no tienen reja eléctrica y en esta sí, pues el problema es clear, ¿no? Maximizo por la izquierda y ya está, ¿no? Y de este lado más bien se trata de un asunto de el ambiente de alguna manera está, pues no quiero decir impulsando, pero sí está condicionando mi deseo de involucrarme en lo criminal. Acá tenemos preferencias constantes y acá las tenemos contextualizadas, ¿no? Eso es en desorganización social. En Strain Theory pues es lo mismo, nada más dicen la sociedad de alguna manera te pide unos fines que considera legítimos y te da unos medios que también considera legítimos, pero hay un desfase entre esos dos, y entonces tú al no poder con los medios legítimos conseguir el estatus legítimo te frustras, y en esa frustración igual buscas un segundo empleo y dices, pues por la noche yo voy a ir aquí con los vecinos, saco un cablecito de cobre, ¿no? Y probablemente me hago de un segundo ingreso porque no hay una cierta decepción. Aquí esa decepción se transforma más bien en, esta frustración se transforma más bien en la creación de subculturas. Entonces, bueno, cámara, como no nos están entendiendo en la cultura hegemónica, pues lo que vamos a hacer es dispersarnos y formar nosotros nuestro gremio, y en este gremio sí vamos a solicitar que vayas y rates unos muchachos, agarres una camioneta, dejes a los muchachos lejos y la traigas, y luego festejamos que lo logramos, y probablemente vendemos bien barata la camioneta en partes y ganamos poco, pero tenemos esta contracultura. Y lo que dicen estos del lado derecho, es que esas dinámicas del medio ambiente, esas dinámicas que pueden ser estructurales, jerárquicas, relacionales, son más determinantes del crimen que estas que sean los determinantes de la elección del individuo, ¿no? Y uno podría pensar que de este lado es más fácil argumentar que si hay un desempleo mayor, pues este desempleo es de alguna manera una manifestación del desfase, ¿no?, entre la capacidad de la sociedad de darte los medios y de pedirte los fines. Entonces cuando aumente el desempleo tú vas a decir, bueno, pues, va a aumentar también la actividad criminal. Pero de ese lado también no está tan claro, porque pues lo que se argumenta es que la creación de subculturas no necesariamente implica la renuncia de los valores sociales que presentes, ¿no? Entonces tú puedes perder el empleo, pero no por eso pierdes la moral. Ese es más o menos el argumento. Entonces a mí si me echan ahorita de aquí por ender diciendo cosas raras, yo no voy a sacar una pistola luego, me lo voy a pensar un rato, ¿no? Entonces eso es como, no inmediatamente la subcultura a la que te quieres tú integrar es una subcultura violenta, ¿no? O sea, es un grupo, puede ser medio marginal, pero no necesariamente violento, y eso quiere decir que pueden salir iniciativas legales distintas a la que estabas persiguiendo en una pequeña subcultura, comunidades de autosustentables, algo por el estilo que no necesariamente sea violento. Entonces, quién sabe, no está tan claro para dónde va a ir si hay desempleo. A primera instancia parece que debe crecer, pero es que en la otra, pues quién sabe, ¿no? Y por acá, casi siempre uno dice, bueno, sí debe de ser, ¿no? O sea, tiene menos ingresos, pues tiene más incentivos para buscarlos en otro lado, pero cuando metes las conductas de aversión al riesgo, y entonces estos hacen 8 escenarios posibles entre estar empleados y no, y luego tener un confrontamiento con la justicia de según qué grado, y resulta que en este escenario, según cuál sea tu conducta de aversión al riesgo, el tener menos ingresos puede condicionar a que tengas más o menos incentivo para hacer actividad criminal, y resulta que si tienes estas decreasing absolute risk aversion, ¿no?, aversión absoluta decreciente, la clásica, en este caso lo que pasaría es que si sube el desempleo y bajan tus ingresos, baja el incentivo porque baja la utilidad que le ves al crimen, porque te vuelves más averso al riesgo y entonces te la rifas menos, ¿no? Entonces hay teorías como estas donde tú pensarías si va a subir el crimen cuando sube el desempleo, y como estas donde dices no necesariamente va a subir el crimen cuando sube el desempleo, sino que habría escenarios donde puede bajar. Y unos cuates que hablaron precisamente de esa relación o de esa dirección bifacética fueron Cantor y Land en el 85, que ellos justamente tratan de amalgamar la onda de hay un componente de oportunidad y hay un componente de motivación, y más bien lo que pasa es que no hemos sido muy buenos para discernir de dónde se ve cada uno de ellos, ¿no? Cantor y Land, pues brevemente lo que proponen es algo así, y dicen que lo que ha faltado para ver bien cuál es la relación, y ellos se concentran en la relación entre desempleo y crimen, en esta idea del ciclo económico desempleo, ¿no?
y dicen que lo que falta es una explicación completa y estructural de cuáles son los efectos del desempleo, que trate de alguna manera de ver los dos lados de la moneda, ¿no? Que trate de ver los dos lados de la moneda en donde estén teorías de motivación y teorías de oportunidad criminal. Y desde su perspectiva lo que hacen es justamente tratar de utilizar el desempleo como forma de representar las dos, la oportunidad y la motivación, y aclaran, ¿no? Y esto me interesa porque ellos aclaran que si les interesa el desempleo es por esto, por su correspondencia con la actividad económica agregada, y, bueno, va con doble T, ¿verdad? Y porque varias personas ya le han puesto atención en la literatura, y ellos lo que hacen es decir, bueno, es que el desempleo no necesariamente va a generar un efecto positivo en el crimen, porque con el desempleo tú lo que haces, por decepcionado que estés, es irte a tu casa a pedir chamba, a la mayoría de nosotros, y otros que no lo hacen, pues quizá no lo van a hacer de todos modos. Entonces te vas a tu casa a pedir chamba, y por lo tanto estás en tu casa y no sacas tu coche, ¿no? Y entonces dicen, pues si estás en tu casa y no sacas tu coche, pues nadie se va a meter a tu casa, ni te van a robar el coche, y no vas a estar en la esquina cuando asalten en la esquina. Oye, pues entonces la criminalidad debería de bajar por un efecto de protección, de guardianship, le dicen, ¿no? De protección, porque estás donde están tus cosas y no te estás exponiendo en el ambiente donde normalmente ocurre el crimen. Y dicen, pero déjalo sin trabajo suficiente tiempo y entonces sí lo vas a ver motivado a que haga algo, porque pues el niño va a seguir llorando y entonces algo va a tener que hacer, ¿no? Y entonces lo que hacen es representar el efecto de oportunidad en el desempleo, porque ellos dicen este es un efecto instantáneo, y representar el efecto de motivación en la diferencia de la tasa de desempleo, porque dicen ahí se ve si el desempleo fue una situación persistente o una situación que mejoró. Donde mejore la situación de desempleo, sería probable que haya menos motivación que donde empeore la situación de desempleo, ¿verdad? Pero me interesa pues esta frasecilla, o ese pedacito del artículo, porque nosotros justamente lo que hacemos es tratar de usar una variable distinta para representar la actividad económica agregada y sus patrones, que sea un poquito más completa que el desempleo y que se trate un poquito más también del desempleo en sí cíclico, porque es que hay algunos autores que argumentan esto que estaba diciendo de los valores, y básicamente dicen que si tú cayeras en el desempleo pues friccional o estructural, tú no necesariamente vas a caer en esa presión tan fuerte como para decir, no, es que no, ahorita no están demandando gente como yo, tengo que asaltarlos. No, espérate, tal vez me tengo que capacitar y tengo que buscar dónde, ¿no? O es que, ¿sabes qué? Sí tengo capacitación, estoy aquí, pero en lo que encuentro chamba en otro lado, dos, tres computadoras que me lleve, y yo, no, tampoco, ¿no? Entonces como que dicen, no, esos no son necesariamente las fuentes de influencia o de impacto sobre el crimen, y entonces tratamos de hacer algo por quitarlas de enfrente y por comparar el otro tipo de desempleo, el desempleo macroeconómico, con el crimen y ver qué pasó, cómo empatan o cómo no empatan, ¿verdad? Y esas son así la teoría, ¿no? Y mi idea de darte la teoría es como, sí, no está tan claro para dónde va a ir, sí tiene sentido que vaya para los dos lados, sí parece que hay una complicación para saber hacia dónde va el efecto, y bueno, vale, voy a creer que las diferencias son la motivación y la serie es la oportunidad. Y entonces vienen los estudios econométricos, y en el 85, pues digo, hay un par, por eso menciono nada más a Chiricos, porque Chiricos hace una especie de metaestudio y agarra 63 estudios, ¿no?, econométricos de cuál es la relación de crimen con desempleo. 63 estudios que van desde el cual que calculó correlación de Pearson hasta el cual que hizo una técnica de cointegración, ¿no? O sea, más o menos el espectro. Y en ese espectro, el cual te dice, bueno, es que parece haber un consenso de la duda que consiste en el que todos estamos más o menos de acuerdo en que la relación entre desempleo y crimen es una cosa que aparece a veces positiva, a veces negativa, a veces no, que es muy difícil de establecer para dónde se mueve. Entonces, pues en ese consenso de la duda, lo que a él le parece que es un poco prematuro y que no ha reconocido bien la naturaleza condicional. Entonces él se la saca diciendo, lo que pasa es que eso depende del tiempo, depende del espacio, depende del contexto legal. Y Cantor y Land, por otro lado, la salvan diciendo, no, lo que pasa es que no hemos modelado bien cuál es la relación entre desempleo y crimen. Y nosotros nos fuimos más por el otro lado, ¿no?, por el segundo lado, de decir, se me hace que podemos contribuir algo más con el modelo, que nada más decir, bueno, pues hay diferencias a nivel de distintos estudios, ¿no? En ese momento eran, te digo, 63 estudios, todos con datos desde el 60, y teníamos 42 secciones cruzadas y 21 con series de tiempo, ¿no? Y en esa múltiple, este estudio múltiple de relación de crimen y desempleo,
pues sí, efectivamente hay como ciertos patrones en donde sí, con robo a casa sí hay relaciones más estables que con crimen violento, por ejemplo, que es más o menos de esperarse, ¿no? Entonces tienes algunos patrones en Sopendi que los pasa y sí como que sí parece que es difícil establecer la relación, bueno, o sea, sí la ves y dices, no, no es una que esté clarísima y que pueda poner ni teórica ni empíricamente. Entonces nosotros nos basamos en esa teoría o queremos poner a prueba si la teoría de Cantor y Land vale o no vale, pensando en esto de la naturaleza condicional también en México en ciertos años. Entonces para eso pues necesitamos nosotros examinar tanto la criminalidad, la motivación, la oportunidad, como el ciclo económico, ¿verdad? Y bueno, me voy a saltar estos para mejor contarles, porque ya estoy sobre el 20, pero bueno, estos rápidos nomás les digo que son los más recientes que tengo de los estudios que hay sobre crimen y economía en México. Hay que notes que van diferentes técnicas, ¿no? Desde regresión, modelos espaciales 2, cointegración y macro switching bar, panel bar, entonces como que hay varios de series de tiempo, hay econometría espacial en la forma de regresión con variable limitada y sin variable limitada, entonces como que hay, y es reciente, ¿no? Entonces esto es nada más una ilustración de decir el tema ahí va, y si no se sabe en general nosotros tampoco todavía estamos tan seguros y vamos presentando nuevas técnicas y vamos presentando nuevos argumentos de cómo o por qué concebimos la relación entre crimen y economía. Algunos van en la dirección de decir el crimen afecta a la economía, otros van en la economía afecta a ciertos crímenes, y así, ¿no? Entonces tenemos las dos direcciones, tenemos preocupación más por el crecimiento del crimen o sincronía entre el crecimiento del crimen y el crecimiento del PIB. Y eso es, digamos, un contexto general, ¿no? Pero en vez de frenarme ahí, me voy a lo que hicimos nosotros para terminar y contarles un poquito esa parte. Miren, eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Entonces dijimos, no, pues hay que hablar de crimen, ¿no? ¿Y cuál crimen? No, pues es que deberíamos de tomar algunos representantes del crimen y tomar datos sobre esos representantes, y elegimos 7 crímenes. Elegimos robo a transeúntes, vehículos, negocio y casa habitación. Son crímenes adquisitivos donde uno esperaría que el efecto fuera exacto como lo predice la teoría, ¿verdad? Que fuera oportunidad, que fuera motivación, que oportunidad fuera negativo, motivación fuera positivo, porque son adquisitivos. Y luego tenemos crímenes violentos, que fueron secuestro, extorsión y homicidio, y ahí uno no sabe para dónde se va a mover la cosa, porque pues es que con el crimen organizado surgen muchas bandas que se van saliendo de los grupos, y cuando salen de los grupos se dedican a lo que saben hacer, que es extorsión y secuestro. Y entonces, pues puede ser que con el ciclo económico se acerquen a las organizaciones criminales, salgan de las organizaciones, hagan su agosto en la extorsión, no sé. Entonces puede ser eso o puede ser lo contrario, ¿no? En extorsión ahí no estábamos muy seguros, secuestro, extorsión y homicidio. Homicidio parecería que no, ¿no? Homicidio parecería que no, pero bueno. Y nosotros sacamos los datos anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que ya sabemos que tiene sus deficiencias de registro, tiene una cifra negra importante, depende más bien de carpetas de investigación que de hechos. Sabemos que, bueno, hay muchos más hechos que carpetas de investigación, pero ¿qué le hacemos? ¿No? O sea, son los datos que tenemos clasificados por región. Por cierto, la región, no puse hasta abajo también región, entonces nuestro nivel de agregación de regiones fue por las variables que necesitábamos, lo hicimos a nivel estatal. Entonces, claro, tampoco salió tan powerful el uso de la estadística espacial. Eso, mientras tú más te metes a regiones chiquitas, más fácil es que veas dispersión o que veas concentración, ¿verdad? Pero bueno, se dio un poquito en algunos crímenes, en otros no. Entonces, esos son nuestros 7 crímenes. Nuestro ciclo económico decidimos tomar desempleo y PIB, pero decidimos tomar nada más la parte cíclica. Entonces tú tomas la serie, tomas Podrick Prescott, calibras la lambda, sacas lo que sobra después de la lambda, y entonces dices, este es el desempleo, el cíclico y el PIB cíclico. Y cuando hacemos eso, le hacemos lo mismo al crimen. Hacemos nada más por homogeneizar el tratamiento de los datos. A cada uno de ellos le hacemos el ciclo prácticamente no cambia nada, porque en el crimen no tienen ni tendencia ni variación estacional, la verdad. Entonces, bueno, nada más lo hacemos así, por homogeneizar el tratamiento. Entonces, ciclo económico lo tenemos ahí, y para establecer una relación queremos quitar de frente lo más posible, y entonces distinguimos como 2 tipos, ¿no? Uno es cosas contextuales, que son invariantes en el tiempo, ¿no? Actitudes hacia la justicia, implementación o no y éxito o no de la implementación de ciertos sistemas de justicia, qué actitud tiene la gente hacia la denuncia o no del crimen,
este tipo de cosas, o si es una región conocida por su alta criminalidad, entonces no se valdría, ¿no? Es decir, voy a un municipio acá muy del norte, ya en la frontera, a un municipio muy acá de la playa, pues no, o sea, no van a tener los mismos niveles. Entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, para controlar esas vamos a hacer una estimación por panel, en vez de usar otra técnica, y dijimos, va, un panel, efectos fijos, va, órale. Y luego dijimos, pero habrá otras relaciones, entonces vamos a buscar qué encontramos para poder poner otras variables. Y las otras que pudimos poner hasta ahorita, los controles que tengo que si varían en el tiempo son la población reclusa, y entonces queremos ver si hay una respuesta a la probabilidad de ser encarcelado, ¿no? Para ver la población reclusa en el estado. Luego tengo población de varones de 15 a 25 en porcentaje de la población, la raza peligrosa, ¿no? Dices, no, esos son más riesgo, que tienen más riesgo de cometer el acto delictivo, pues ponlo para ver si ese demográfico cuenta o no cuenta. Y luego tengo la tasa de fuerza policial, y entonces lo que hago es policías preventivos por cada 100.000 habitantes en acción en el año pasado, o empezando el año, ¿no? Y dices, bueno, pues de alguna manera estás tratando de controlar tanto la composición, la demografía de la población, como la respuesta o no de la fuerza policial hacia el crimen, y eso lo sacamos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Pública y Sistema Penitenciario Estatal, y todos son del 2011 al 2017. En un momento dado necesitábamos las poblaciones para hacer tasas, y las poblaciones las sacamos de las proyecciones de la CONAPO, y entonces ahí se hicieron nuestros datos de todos lados. En cuanto al asunto del modelo, nosotros tenemos ese modelo. Entonces decimos, esta es nuestra variable de respuesta, este es el componente de mezcla espacial de las variables del propio sistema, entonces aquí es un autorregresivo espacial. Y este autorregresivo espacial considera que la variable ponderada por una matriz de vecinos, y nuestra matriz de vecinos fue la que se llama de reina, todo lo que me toque es mi vecino, ya está, ¿no? Entonces tengo una frontera, los que estén en mis fronteras son mis vecinos, y los que no, no. Y tienes esta parte autorregresiva espacial diciendo, bueno, tal vez el homicidio en un estado se ve afectado por el homicidio en otro, dependiendo de este parámetro medio lees tú si eso es una dispersión espacial o una concentración espacial, ¿no? Y dices, va, órale. Y luego tengo X y respuesta beta, y ahí estoy poniendo ciclo económico por parámetros de interés. Luego tengo Z respuesta gamma, y eso es variables de control, coeficientes que no me importan, o bueno, que me pueden llegar a importar, pero que técnicamente ahorita no. Me interesan estos, son controles. Efectos fijos de región, pues tengo efectos fijos espaciales. No puse efectos fijos en el tiempo porque pues ya tenemos la serie sin componente, ¿no? O sea, ahí hicimos Hodrick-Prescott, ya sacamos lo que sale de Hodrick-Prescott, pues generalmente él saca tanto tendencia determinista como integrada, entonces lo que sale ya muy probablemente es estacionario, y si era. Entonces pues ya no le puse cambio del tiempo, dije, ok, lo voy a dejar sin cambiar el tiempo. Y residuales, que a su vez pueden tener un componente espacial, entonces es espacial autorregresivo con residuales autorregresivos, ese se llama SARAR, y lo hacemos el SARAR dentro de un panel con efectos fijos. Entonces combinamos el uso del panel para controlar lo que es fijo en el tiempo, el uso del espacio para controlar en estos dos parámetros la expresión geográfica, el uso de controles para evitar que vaya a ser que se confunda un poco este tipo de variables en este parámetro, y ya, ¿no? Para tratar de estimar signos y tratar de estimar magnitudes de las betas, sobre todo. Luego estimamos el modelo, ¿no? Y ya que estimamos el modelo, pues ya saben, nos aventamos las pruebas y nos rifamos todo lo que hay que rifarse. Esta mu es aleatoria, tiene una media y tiene una varianza sigma sub mu. Entonces nos preguntamos si la lambda es igual a 0 y si la sigma sub mu es igual a 0, primero las dos cosas, para decir no hay componente espacial y tampoco hay efecto panel, vale, ¿no? Luego decimos, nada, deja el componente espacial lambda, pero prueba si sigma de mu vale 0, entonces ahí estás preguntando si hay efecto, si no hay efecto panel aunque sí hay efecto espacial, y luego probamos la otra, sino bueno, va a ser que este sea 0 pero este se permite, o sea, no hay espacial y sí hay panel, y con esas tres nos rifamos. Esta no la metemos en las conjuntas, no, esa la hacemos de forma individual, vemos la estimación y vemos qué pasa con la RO. Y con esas pruebas lo que vamos decidiendo, o lo que fuimos decidiendo, es quién tenía qué componentes y para dónde se movían las cosas, ¿no? Y mira lo que obtuvimos, sin numeritos, nada más las puras direcciones, ¿no? Componentes espaciales, extorsión y vehículo, y al revés. Entonces, una lambda negativa en la extorsión a mí me hace pensar que es una cuestión de especialización, ¿verdad? Si tú ves más en los vecinos, si tú ves más aquí, ves menos en los vecinos, o sea, la extorsión está pasando aquí y no se está saliendo, se está absorbiendo hacia acá. Y en vehículos es al revés, por sí, ¿verdad?
se los están robando y se los llevan ahí Palomita, y Palomita ya es el estado de al lado. Entonces hay una especie de difusión en el espacio de las ROS también tienen signo contrario, ese sí, pues nada más es, no, eso no le veo mucha interpretación yo la verdad, entonces no sé. Y luego, lo que sí sé son estos, ¿no? O sea, efectos de oportunidad y efectos de motivación. Empiezo por vehículos y dices oportunidad negativo, motivación positivo, ok, ¿no? I mean, quiere decir están cuidando su coche, quiere decir ya no lo están cuidando, ¿no? O sea, sí, es oportunidad, motivación, como decían Cancho Reina. Pero aquí yo lo veo al revés, ¿no? Y aquí creo que también. Entonces dices, chin, es que no sale con signos contrarios, todos estos no respondieron, después de todos los controles no respondieron a los controles, o sea, respondieron a la población reclusa, respondieron a la proporción de jóvenes, respondieron, pero no respondieron a las económicas habiendo controlado por eso. Entonces, bueno, estos no, estos tres sí, y estos que reaccionan al revés, pues es que en sí puede ser que, por ejemplo, yo pienso que extorsión sí funciona al revés, ¿no? O sea, porque el que extorsiona no es un cuate que perdió el empleo y pobre cuate está buscando empleo, no, es un cuate que se dedica a eso y que está buscando empleo de eso y que está buscando oportunidades en eso. Entonces tiene una especialización en la dedicación de su tiempo a eso y dices, bueno, ya les está yendo bien a los demás, entonces, ¿no? Ahora si ya les está yendo bien a los demás, ahora me va a ir bien a mí también porque les está yendo bien a ellos, ¿no? Entonces cuando aumenta el producto, aumenta también la extorsión y dices, sí, claro que sí, puede ser viable, ¿no? Entonces empieza a haber proliferación de actividad económica y el cuate dice, perfecto, tú me tienes que pagar, tú me tienes que pagar. Y puede ser más fácil también, las extorsiones más comunes son cuando te llaman por teléfono y te dicen que ganaste algo, cuando te llaman por teléfono y te dicen que y cuando de plano te dicen paga por comisión de quién de mí, ¿no? Entonces tienes esos tres son los más comunes, el tercero sí pues lo es, y los otros probablemente sea más fácil ilusionar a la raza, ¿no? Que digan, me está yendo mejor, 50 varitos, me la voy a jugar, no me dieron la tarjeta de Telmex, chale, ¿no? Y entonces caigas más en la extorsión. Y en casas pues no sale algo parecido, ¿no? Casas no me parece tan obvio, pero sale la misma relación que en extorsión. Eso a mí lo que me parece indicar es que hay una especialización en la actividad de robar casas. Entonces a mí cuando me sale al derecho, creo que efectivamente es el ciclo económico de lo que está propiciando. Y cuando me sale al revés, leo que lo que pasa es que sí lo motiva más, lo incentiva más, pero es una actividad especializada. Entonces el cuate que se mete a robar casas se va a seguir metiendo a robar casas, le vaya bien o le vaya mal, es su segundo negocio, ya está, ¿no? Y bueno, eso es cuando pones los datos como componentes cíclicos, pero para no ver la tabla tan vacía dijimos, bueno, ¿qué pasa si ponemos en los niveles cómo van? O sea, pongo crimen cómo va, pongo desempleo cómo va, sin hacer la desagregación cíclica, y nos cambió así. Homicidio no responde, de modo. Secuestro, negocios transeúntes y casas se mueve, casas toma un componente de dispersión espacial que no tenía en el componente cíclico. Y los robos a negocios de transeúntes nos vuelven a salir positivos, ¿no? Entonces nos sale que sí efectivamente hay relación, pero nos sale lo inverso de lo que estábamos esperando, haciendo parecer que más bien esas actividades a nivel agregado tienden a necesitar más o tienden a depender más de gente especializada en ello, o sea, de gente que ya tiene costumbre de irnos robando, que de gente que no, que se ve forzada por las circunstancias, ¿no? Entonces, pues ese fue más o menos, a muy grosso modo, lo que hicimos en el estudio. Les digo, si lo quieren, ahí están en nelson.muriel@gmail.com. Y pues eso sería todo. Eso sería todo. Gracias, Nelson. Las preguntas, por favor, guárdenlas para el final de la presentación. Entonces, ahora seguimos con el doctor Víctor Hugo Torres de la Universidad de Colima.
gracias al doctor Will, que pues, me hizo llegar esta invitación, la verdad muy contento. Es la segunda vez que estoy aquí con ustedes en el programa, ya anteriormente había tenido la oportunidad. Y bueno, la verdad es un gusto, y agradezco también la presencia de todos y mis compañeros que ahora van a participar también. Bueno, yo quiero traer algo que también tiene que ver con análisis del ciclo económico y delincuencia y ciclo de criminalidad, pues en el caso de México, utilizando pues una metodología que pues últimamente ha estado teniendo, digamos, auge, ¿no? Que es el uso de modelos de factores para poder tratar de ver en este caso la extracción de este componente cíclico que hemos estado platicando. Entonces aquí básicamente la pregunta sería esta, ¿no? Si existe sincronización entre el ciclo económico y delincuencia. Ahorita vamos a comentar un poco más los detalles, ¿no? De esto. Bueno, esto es básicamente el contenido con una motivación también, algo de revisión de la literatura, aspectos metodológicos, los resultados y al final algunas reflexiones a manera de conclusiones. Bueno, comentar que bueno, sí tenemos principalmente nosotros la motivación más fuerte de los eventos recientes que han estado ocasionando pues también las alzas, ¿no? De la actividad criminal en el país. Las tasas de criminalidad han estado aumentando en sus diferentes vertientes también. Aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Algunos de, digamos, las motivaciones teóricas pues sí se remontan a, y me voy a agarrar aquí de la presentación, ¿no? Del compañero, porque pues hizo una revisión bastante buena sobre estas teorías iniciales, ¿no? A partir de Gary Becker, quien es desde el punto de vista, digamos, de la economía moderna, ¿no? Del análisis económico moderno del crimen, quien plantea estos postulados mediante pues, una fundamentación microeconómica sobre esto que pues motiva, ¿no? O digamos incentiva a algún individuo a tomar la decisión de delinquir. Entonces estos modelos, si bien explican, ¿no? O tratan de explicar por qué, qué pasa, pues se han centrado principalmente bajo un marco microeconómico, ¿no? Entonces, recientemente, sin embargo, se han estado explorando estos análisis de la economía del crimen hacia otras áreas, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, regional, se han estado incorporando análisis de largo plazo, ¿no? Sus efectos, por ejemplo, sobre fenómenos de crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, se ha despegado un tanto más allá del análisis a nivel microeconómico, que básicamente son pues, los fundamentos de los que parten y de los que más se ha estudiado, digamos, a nivel internacional incluso. Entonces, bueno, algunos de estos estudios para el caso de México son algunos elaborados por servidor y algunos colegas que tratan de relacionar con pues, decisiones de inversión. No es exhaustivo, es solamente, digamos, para comentar, bueno, que sí hay algunos documentos que se han estado trabajando ya en el país. Por ejemplo, este es uno de los primeros trabajos que se puede encontrar cuando se trata de evaluar la relación con la tasa de crecimiento económico de México, ¿no? El trabajo de Aníbal. Es decir, sí hay mucho interés ya en el análisis pues, económico de la criminalidad, ¿no? Pues entre estos se observa que una de esas áreas, ¿no? Que todavía está, digamos, en desarrollo y que sería bastante pues, importante e interesante revisar, pues es esto que tiene que ver con el estudio del ciclo económico, ¿no? Y su relación con el ciclo de criminalidad. Y esto, la primera pregunta es, bueno, si se ha estado, digamos, estudiando mucho, ¿no? Incluso a nivel macro, a partir de las teorías macro, el análisis del ciclo económico, ¿no? que determina, digamos, las fluctuaciones, ¿no? Aquellos choques aleatorios que vienen y mueven las variables macroeconómicas principales. Bueno, pues, valdría la pena empezar a preguntarse, ¿no? Primero si hay algún tipo de ciclo, ¿no? Dentro de la actividad criminal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que parte de esto tiene que ver con ese interés y hacia allá tal vez puede desarrollarse alguna especie de, pues, de línea, ¿no? o de agenda de investigación. Hay algunos trabajos entonces que ya empiezan a tratar esto, obviamente, ¿no? Ya el compañero anterior, el que presentó anteriormente, ya comentó varios, ¿no? Cook, Sarkin en el 85,
cuando ya empiezan a trabajar esto, ellos proponen que la actividad criminal sigue un patrón contracíclico con respecto al ciclo económico, ¿no? Cabe señalar pues que los principales trabajos pues utilizan básicamente variables de ingreso, por ejemplo, el Producto Interno Bruto a nivel agregado y como, digamos, como una variable de referencia económica, y la tasa de desempleo como la otra contraparte, ¿no? También, digamos, económica, que representa de alguna manera el mercado laboral, y algunas variables de criminalidad. En esas sí han utilizado diferentes tipos, ¿no? de actividades delictivas, básicamente utilizando tasas de delincuencia, es decir, número, por ejemplo, de robos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo, ¿no? de la presentación es identificar y tratar de caracterizar la sincronización que hay entre el ciclo económico y el ciclo de la criminalidad. Vamos a utilizar, solamente nos vamos a enfocar en el número de robos, ¿sí? Y a nivel de entidad federativa también utilizamos la misma base de datos, ¿no? Que se comentó hace un momento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No está en tasas, está en números absolutos. Lo que quisimos hacer fue tratar de capturar las fluctuaciones tal cual, ¿verdad? Y de esa variable no condicionada a esto de controlar por el tamaño de la población estatal, ¿no? Entonces básicamente son las preguntas de investigación, ¿no? Si existe sincronía, primero, ¿verdad?, entre la actividad económica nacional y la actividad criminal, en el caso de los estados del país, y cómo podemos caracterizarla, ¿no? La idea sería entonces tener un acercamiento a esta caracterización, y tal vez a partir de ahí no solamente tratar de postular algunas propuestas, tal vez generales de política, ¿no?, de seguridad, posiblemente, seguridad pública, sino también desde el punto de vista metodológico, ¿no? Proveer alguna digamos, evidencia para tratar de empezar a incorporar estos análisis, pues incluso teóricos o más rigurosos, ¿no? Que estudien esta relación, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en modelos de equilibrio general, etc. Bueno, así rápidamente nada más, ¿no? Los primeros trabajos que empezaron a estudiar y hasta donde se pude yo encontrar, ¿no? Estudian la relación entre ciclo económico y de criminalidad. Son criminólogos, ¿no? Que para, pues, a lo mejor disgusto de ellos, se les atravesó Gary Becker, ¿no? Por ahí, ¿no? En cierto año, ¿no? Con sus trabajos, y pues sí empezó, digamos, a desplazar este tipo de análisis más enfocados, que eran también más del lado del derecho, ¿no? Incluso también sociológicos, ¿no? Y entonces, pues más que nada trataban de encontrar algún tipo de correlación, ¿no? Ahí están, ¿no? Boyer 16, Thomas 25, y ya empezaban a incorporar también algunas evidencias mediante algunos esfuerzos metodológicos interesantes, ¿no? Pero Phelps en el 29, digamos, él ya empieza a definir un poco más cómo se puede trabajar desde el punto de vista metodológico, aunque también, digamos, con ciertas limitaciones, ¿verdad? Pues en ese momento imaginarán, ¿no?, el acceso, por ejemplo, a bases de datos o métodos, ¿no?, computacionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, él plantea que el ciclo de criminalidad puede ser considerado como un conjunto de eventuales incrementos y disminuciones en el número de delitos con respecto a su tendencia general. Esto es interesante porque básicamente se adapta a la metodología propuesta que se aplica en un momento más que vamos a presentar, pero que también se adapta muy bien al concepto de los ciclos de crecimiento de Lucas, ¿verdad? Que es básicamente extraer las fluctuaciones cíclicas de una tendencia, ¿no? Y eso es lo que podemos empezar a considerar como ciclo, ¿no?, económico, en este caso bajo el enfoque de crecimiento. Entonces se adapta muy bien, ¿no? Y bueno, unos rasgos generales, uno que considera es que los crímenes tienen una variable por encima por debajo de un patrón general, tendencia, que el ciclo de crímenes específicos, por ejemplo, de varios tipos digamos, de delitos, permite conocer cuál realmente sería el ciclo económico de utilidad general. O sea que es importante ser más exhaustivo, ¿no? Tratar de ser más exhaustivo, y la relación entre el ciclo de criminalidad con el ciclo económico. Eso básicamente son las ideas que empezaron a permear. Y bueno, aquí está el trabajo de Cantorilán, que ha sido bastante bien recibido, aunque no es un trabajo precisamente
económico, ¿no? De un poco económico, más bien sociológico, pero que sí ha sido bien recibido y ha sido, digamos, un reto en el sentido de tratar de mejorar tal vez, ¿no? La aproximación metodológica o teórica a esto, lo que ya el compañero explicó bastante bien sobre lo que se conoce como efecto de oportunidad criminal y efecto de motivación, ¿no? Que, bueno, ya yo no tenía mucho que decirles, ¿no? Se explicó bastante claro y pues sí, ahí básicamente la diferencia desde el punto de vista metodológico, bueno, es que se mete en una ecuación, ¿no? Y la parte esta de los cambios o con retardos es precisamente lo que se puede entender como la parte de la motivación, ¿no? Bueno. Y bueno, recientemente ha habido algunos autores que han tratado de abordar esto del ciclo económico y la criminalidad, pero con algunas otras metodologías, ¿no? Tratando ya de ver algunos aspectos, si hay asimetría, no hay asimetría, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aún así, por ejemplo, de Toto y Otranto, ellos utilizan ya este tipo de metodologías más recientes, ¿no? Basadas en factores, extracción de factores comunes, y bueno, aplicada al caso de Italia, que también es un país que pues, sabemos que tiene tradición en este tipo de fenómenos, ¿no? de criminalidad, y bueno, ellos encuentran, por ejemplo, que la evidencia es que 7 de 22 variables de criminalidad que ellos utilizan, es un trabajo bastante amplio, tienen una estrecha relación con el ciclo económico, y además ellos logran caracterizar que hay un comportamiento adelantado y contracíclico generalmente, ¿no? Es lo que ellos encuentran. Bueno, así también, digamos, un tanto de forma resumida, ¿no? Pues aquí básicamente es el trabajo de Forni, quien es, también es un italiano, de hecho, que ha estado trabajando este tema, y él propone esta metodología que se llama así, modelo generalizado de factores dinámicos, y sí se sustenta en algunos trabajos previos, ¿no? De Sargent y Sims, ¿no? Por ejemplo, donde ellos empiezan a definir, ¿no? Por ejemplo, que es un vector n de n número de variables, ¿no? Que se puede representar a través de la suma de dos componentes, ¿no? Unos que son los componentes comunes y otros serían los idiosincráticos, ¿no? Entonces, pues en general, ahí está la idea. Esta sería, digamos, la expresión general, ¿no? Que ellos se proponen para tratar de explicar o caracterizar la metodología, ¿no? Por ejemplo, el vector X, ¿no? Digamos, serán los n elementos los que estamos interesados, ¿no? Por cada una de las variables que vamos a utilizar, tanto la económica como la de criminalidad, y bueno, pues aquí está, ¿no? El término idiosincrático sería ¿no? Está aquí. La idea entonces, bueno, es proponer filtros, ¿no? Para extraer este tipo de pues de componentes, ¿no? Entonces, habría que extraer los componentes comunes. La manera es bastante similar a lo que se hace con componentes principales, ¿no? De hecho, bueno, aquí está, la idea sería entonces extraer componentes principales, pero dinámicos, ¿no? Generalmente lo que se hace es hacer estáticos, ¿no? Es decir, correlacionados contemporáneamente. La idea es utilizar adelantos, retardos, ¿no? También, y eso ayudaría, ¿no? En este caso, aquí hay una característica nada más importante de la metodología, ¿no? Que se espera que la correlación cruzada entre los componentes idiosincráticos se vaya reduciendo a medida que vamos aumentando el número, por ejemplo, de factores comunes, ¿no? Y bueno, pues eso, algo básico es que, digamos, tienen 10 variables, por ejemplo, pues a lo máximo pueden tener n-1 factores comunes, ¿no? Entonces, lo que se hace es extraer, en lugar de utilizar, por ejemplo, algunos de los filtros, como comentar con Pérez o Prescott u otros, ¿no? Cristiano Fitzgerald, lo que se usa es esto. Este método es no paramétrico, lo que implica también que se puede utilizar una cantidad bastante amplia de series de tiempo o de otro tipo, ¿no? de unidades, ¿no? De análisis. Entonces es interesante. En términos generales, este es el procedimiento, es decir, elegimos las variables de interés, que en este caso pues estamos utilizando las de criminalidad, las de robos, básicamente robos totales, pero de los 32 estados, y una variable de referencia, que en este caso no vamos a utilizar la tasa de desempleo, vamos a utilizar el empleo, ¿no? ¿Cuál sería la idea de esto? Bueno, pues la idea es que se ha estado viendo también en la literatura que
con la tasa de empleo es más complicado tal vez encontrar algún tipo de relación o explicarla, porque sí está la idea esta de que pues, el desempleado tal vez es el que tenga ese tipo de motivaciones, incentivos para delinquir, ¿verdad? Pero también se está encontrando que en realidad la tasa de empleo puede ser un mejor indicador, sobre todo desde el punto de vista cíclico, para poder, digamos, tratar de pues, encontrar este tipo de sincronías, ¿no? Con la actividad criminal. Y finalmente, sí, se puede hasta hipotetizar que hasta la relación pudiera ser inversa, ¿no? Pero esto es lo que se ha estado encontrando y ya hay estudios que empiezan a utilizar más bien variables de empleo que de desempleo, ¿no? Entonces, el segundo paso pues, es extraer un análisis, digamos, de estacionarias, extraer un componente estacional si así fueran, y bueno, se requiere que las series sean estacionarias, transformarlas en casos que si fuera necesario, y bueno, después se trata de ver una medida del grado de comovimiento, y aquí es donde la primera pregunta es esa, ¿no? Si hay sincronizaciones, hay comovimiento. Estamos siendo bastante estrictos, estamos proponiendo algo que llaman una razón de variación de los componentes comunes sobre la variación total de la serie al 80%. Si se logra eso, más o menos, no un poco, podemos decir, concluir que empíricamente pudiera haber sincronización, ¿no? Y esto también nos ayuda a su vez a discriminar si incorporamos más o podemos reducir el número de variables que se incorporan, ¿no? Bueno, aquí parte de los datos, ya los comentamos, se utilizan pues, prácticamente todo lo que hay ahorita, que son datos del 97 al 2017 con frecuencia mensual. Ya se trabajó la base de datos que no se platicó, ¿no? Que hay estacionalidad se quitó, etcétera, ¿no? Y se utilizan datos del seguro, el número de asegurados, y se hace por dos tipos de componentes, el permanente y el temporal, básicamente a ver si puede haber algún tipo de diferencia, ¿no? Me voy a ir un poco rápido ya con esto, ¿no? Porque son básicamente puros cuadros, ¿no? Aunque lo están estudiando economía, pero de todas maneras de repente a veces no es tan amigable, no está viendo tantos cuadros, pero bien, en general esta es la información de resumen, ¿no? El número de factores comunes fueron 8, ¿no? Los que desde primero se plantea que yo quiero una razón, digamos, un ratio, ¿no? de 80%, y eso me llevó a que el número de factores comunes tendría que ser 8. Aquí está. Para el análisis, después de caracterizar, ¿no? el tipo, digamos, de sincronización que hay, utilizaron 7, digamos, rezagos o adelantos, ¿no? Y bueno, esta es una información de los datos, ¿no? Son 12 en cuanto a frecuencia común, porque fueron datos mensuales, ¿no? Mira, aquí están las primeras tablas, entonces aquí está nada más para corroborar que efectivamente en general se encuentra una asociación, una sincronización importante entre el componente común extraído para el número de robos totales por estado con tanto la variable del componente común cíclico, tanto permanente como temporal, ¿no? Bueno, en este caso el permanente y de este lado es el temporal, no lo puse ahí como me comía algo bien. Es bastante alto eso. Bueno, desde el punto de vista me parece que puede ser ya pues un hallazgo, ¿no? empírico, ¿no? Sobre que sí hay una importante asociación cíclica, ¿no? Sincronización. En este caso. Bueno, aquí nada más también bastante les decía aburrido, ¿no? Esto de las tablas, pero bueno, aquí está. Es un análisis de correlación simple, ¿no? El 0 quiere decir, bueno, que se está tratando de correlacionar estos componentes comunes cíclicos de manera contemporánea, pero se ve, por ejemplo, aquí tiene hacia adelante rezagos positivos, o sea, digamos adelantos, y hacia atrás, ¿no? Los negativos. Claro, es una matriz pues, de correlación por estado, ¿no? Y, bueno, digamos, ¿cómo se lee? Pues que tratamos de encontrar dónde están los valores más elevados, no de correlación, y también el signo. Yo le agregué esta columna al último, que es la suma, donde pues básicamente es si hay más positivos que negativos, pues la suma será positiva principalmente, ¿no? O alta, o viceversa, ¿no? ¿Y eso a qué te ayuda? Bueno, para el caso del empleo temporal, bueno, te ayuda, por ejemplo, a hacer una primera clasificación, ¿no? De comportamiento cíclico, ¿no? Del robo por estado con respecto
a empleo permanente. Por ejemplo, aquí están todos los estados, ¿no? Vamos a revisar Jalisco, ¿no? En el caso del empleo permanente, la clasificación de la fase puede encontrar que es procíclico, ¿no? Es decir, que en este caso para variable de empleo, cuando hay fluctuaciones, ¿no?, ascendentes, ¿no? También en este caso el número de robos también tiende a comportarse así, ¿no? ¿Qué pudiera decirse? O sea, pareciera hasta contraintuitivo, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con las problemáticas que se plantean en ese momento, ¿no? Que a veces no necesariamente es una relación inversa, ¿no? Es decir, disminuye el empleo y tiene que ocurrir que el número de robos aumenta, ¿no? Puede decir que hay retardos, ¿no? Aunque aquí esto ya está considerado, ¿no?, por la misma metodología, pero habría que tratar ya de explicar esto a mayor profundidad, tal vez a qué se lo podemos atribuir, ¿no? En este caso, como el caso de Jalisco, bueno, es el comportamiento leading, ¿no? O sea, con respecto a el empleo, no quiere decir, bueno, que hasta pudiera ser tal vez como una variable, digamos, de adelanto, ¿no? Es decir, o sea, ustedes van viendo cómo va, digamos, avanzando, ¿no? Fluctuando, digamos, el empleo, y eso va de manera adelantada, ¿no?, con el ciclo, digamos, en este caso del empleo. Acá, ¿qué pasa, por ejemplo, con el empleo temporal, ¿no? Está Jalisco aquí. Fíjense cómo acá en el caso del empleo temporal resulta ser contracíclico, ¿no? Y leading también, ¿sí? O sea, va retardado con respecto a la fluctuación del empleo temporal, ¿no? Entonces, bueno, es que ya nos empieza a hablar también sobre la heterogeneidad, ¿no? En este caso que hay a nivel de estados, y también por el tipo, digamos, si puede haber, podemos tratar de segmentar, digamos, por lo menos en el caso del mercado laboral, por ejemplo, un tipo de empleo, pues también esto nos lleva a entender pues la importancia de tener, digamos, políticas, ¿no?, digamos, de prevención, ¿no?, tal vez, o políticas que vayan enfocadas a pues tratar de abordar, ¿no?, ese tipo de problemas de seguridad social, y que no es tan fácil, sobre todo cuando se plantean las mismas políticas para todos los estados, ¿no? La variable que cambia es el robo, o sea, el leading es Sí. el robo y... Ajá, sí. Y por ejemplo, ajá. La variable de referencia es el empleo. El empleo. Entonces, con respecto a esa, ¿no? Bueno, un poco más, ¿no?, tratando de averiguar esto de la caracterización, también es digamos, un análisis de factores dinámicos del ciclo, ¿no? Digamos, cuánto tiempo tardan, por ejemplo, en el caso de tomar como referencia la fluctuación cíclica del empleo permanente, cuánto tardaría, por ejemplo, vamos a decir en Jalisco, por ejemplo, en el caso de del número de robos, ¿no?, para pasar, por ejemplo, del pico al valle, ¿no?, se tardaría, digamos, 16 meses, ¿no?, o de pico a pico, por ejemplo, 35, o de, digamos, del valle al pico, ¿no?, por ejemplo, 19, 32 de valle a valle. Por ejemplo, en el caso del valle a pico, por ejemplo, 19 meses, pues, digamos, en términos de cuánto tarda, ¿no?, parece en recuperarse, por decirlo así, ¿no? Entonces sí está... bueno, esto nos habla también de las diferencias. El hecho de que hayamos encontrado valores similares en cuanto a la razón de variación, también eso de alguna manera refleja que son de alguna manera similares los valores estos de la medición, ¿no?, de la duración. Aquí hay otra cosa sobre, bueno, esto ya es como un cálculo medio, ¿no?, de cuánto se tarda, por ejemplo, en el pico, ¿no?, otra vez Jalisco, por ejemplo, en los picos se tarda más o menos 1.3 meses, por decirles un mes y una fracción, y en el valle tarda más o menos un mes, ¿no?, digo, un poco más, y en promedio 1.3, ¿no? Pero vean, por ejemplo, no sé, bueno, y alguno que se tarde más, ¿no? Pero bueno,
California tarda un poco más, ¿no? Digamos, alrededor del pico, ¿no? Dos meses más o menos, y luego hay cambio, ¿no? Entonces, bueno, esta es información que bueno, yo pienso que pues también es un trabajo que estoy elaborando, ¿no? Pero algunos de los hallazgos me parecen bastante interesantes, ¿no? Principalmente que a partir de esta metodología sí hay, ¿no? Una sincronización para esta variable. Habría que examinar tal vez otras variables, ¿no? La clásica pues es el desempleo, pero yo quise ahora explorar esto. Yo también tengo algunos trabajos donde se utilizan la tasa de desempleo, ¿no? Comentaba con la compañera Joana, ¿no? Hay un trabajo publicado en la revista de ahí mismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? De ensayos de economía, que hace un trabajo también con la econometría espacial y utiliza la tasa de desempleo, ¿no? Pero valdría la pena retomar estas propuestas nuevas sobre variar, ¿no? Otro tipo, digamos, de medidas económicas como el empleo, que se han encontrado pues, un poco más pues, correlacionadas, ¿no? Con estas variables de criminalidad. Y otra cosa, bueno, es explorar más, tratar de explotar más esta caracterización, puesto que hay que aprovechar también, bueno, que esta conceptualización de ciclos, ¿no? Ciclos de crecimiento, pues sí nos conduciría incluso a tal vez formalizar, ¿no? en algún otro tipo de modelaje, decía, tal vez de modelo de equilibrio general, dinámico, con otras metodologías, y esto tal vez también pudiera servir como para nutrir, ¿no? La especie, digamos, de hechos que habría que tal vez tratar de cubrir al momento que estemos modelando esto, ¿no? Desde el punto de vista también de aplicado a la política, pues también nos dice que es bastante complicado y que sí tenemos que poner atención de manera más individual, ¿no? Por lo menos a nivel estatal, que los estados tendrían que sumarse también y conocer de mejor manera pues estas relaciones, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar entonces que las políticas siempre de fomento económico, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Que las variables de criminalidad van a reaccionar como queremos cuando los hechos, los datos nos dicen que no es así, ¿verdad? Y hay que entender por qué. Y básicamente yo lo dejaría aquí, ¿verdad? Y les agradezco su atención. Gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Joana Chapa, ella es profesora en la Universidad de la Pues no sé si en otro país, pero aquí en México hay Veracruz. en cada región tropical Está esperando Billy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y poder tener este espacio para platicar sobre los métodos. Les voy a comentar los resultados. Estamos entrando con tres investigadores, el doctor Edgar Barrera del Tecnológico de Monterrey, la servidora Joana Chapa y Sara de Editorial Legal. Es un trabajo que es tratar de medir el impacto económico del crimen en un contexto
enseguida el objetivo de la investigación, después la metodología como resultado preliminares. Muy bien, algunas cifras así en el 2011, el año más violento que se ha vivido en México. Por ejemplo, tenemos que en el 2015 México ocupa el último lugar en relación, bueno, el primer lugar en relación a inseguridad, el último lugar en relación a seguridad, entre todos los países de la ONU. En el 2011 estábamos hablando de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que llegó al nivel más elevado de 24 homicidios. Están hablando que siempre en los años anteriores a México no se llegaba a ese nivel de cifra. La OCDE, por ejemplo, indica la incidencia delictiva de robos a empresas y familias en el año 2011 a 163 denuncias por cada 100.000 personas, mientras que en el 2004 eran de 131. Y con también, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la parte del patrimonio, se ubicó en 96 denuncias por cada 100.000 personas. Otro dato importante es el que tiene que ver con negocios. Los negocios, por ejemplo, fueron victimizados en el 2011 alrededor de 3.737 negocios por cada 10.000 unidades económicas, y ya estaban ustedes hablando que ya ha estado descendiendo. Hoy estamos en niveles de 3.373 en el 2017, pero ese año fue así como que característico de un nivel de violencia muy alto. Por ejemplo, esta es la tasa de robos en México por cada 100.000 habitantes, que la fuente es la OCDE, y como ustedes pueden observar en el 2011, donde está el pico de 163. Esta es la gráfica donde se muestran las tasas de homicidios en México, que son las características. Tenemos un indicador de violencia y están a ustedes observar. También ustedes pueden ahí observar que en 2011 tenemos 23.82 que está bien publicado. Y bueno, esto nos llevó a pensar tener niveles tan altos de indicadores de qué recursos económicos tienen. O sea, aparte de perder una vida, que son ya las cosas más violentas y más serias, si estamos hablando de un robo, ya sea patrimonio, una extorsión, el supuesto, estás hablando de algo económico que puede ser tangible, que puede ser medible. Entonces estás hablando, por ejemplo, de cuánto fue lo que te robaron una bolsa, te robaron un laptop, te robaron el coche, o también hablar de los daños que te ocasionaron por el robo. O sea, recientemente a mí me dieron un instalazo en Monterrey hace 3 semanas y me robaron el laptop y el cristal y me lastimaron todo lo que lastimaron todo lo que viene siendo el mecanismo de levantamiento. Esas son las pérdidas económicas que yo voy a sufrir que tengo un seguro. Son valores importantes. Si nos vamos a la parte del negocio, los negocios, pues obviamente, ustedes saben ahí cómo se obliga, que se va llevando algo de producto diariamente, están hablando de que pueden robar dinero, también están hablando de negocios impresionantes, negocios, y también pueden ser
todas estas distorsiones pierden más del 20% de las empresas. ¿Verdad? Estos cirroyes son un trabajo también bien interesante, y este tipo también de pérdidas las introducen en un modelo de equilibrio general como si fueran un impuesto de ingreso. Entonces es como decir, los criminales me están extrayendo renta. Vamos a ver cuál es el impuesto económico que genera esto, que es un poco de lo que yo les voy a comentar, cómo lo vamos a abordar mejor. Nosotros también, Sandra Medellín y una servidora hicimos un estudio de 2015, que es con un modelo de equilibrio general dinámico. En este artículo lo que hicimos fue tratar de modelar lo que es el mercado del crimen, donde tienen en cuenta es generar a los criminales, pero tienes también al gobierno que trata pues, de controlarlos, ¿verdad? De atraparlos o de tratar de minimizar la probabilidad de que cometan un delito. Y entonces lo que tratamos de ver es cómo la tasa de cómo explicar la tasa de impuesto con base a parámetros estructurales como son salarios, impuestos por utilidad de la policía, el monto de las penas asignadas por el marco legal. Les cuento un poquito, es un modelo que se hizo para Estados Unidos, que estaba calibrado para Estados Unidos, y nosotros lo calibramos para los estados de la República Mexicana. Y no quiero decir que lo calibramos para poderlo calibrar, porque está tan distorsionada la economía mexicana, o sea, tiene valores tan extremos que la verdad nos tronaba el modelo y no podíamos echarlo por ahí. Y bueno, lo que terminamos haciendo fue manejarlo como Estados Unidos y meter las peculiaridades de México como si fueran distorsiones en la economía de Estados Unidos para poderlo, que también es una técnica, o sea, se puede hacer, es como si tuviéramos una economía ideal sin distorsiones o con menos distorsiones que la de. Muy bien, y bueno, pues esta es la motivación. No hemos encontrado para México un estudio de este tipo, en donde vamos a tratar de introducir los costos vinculados al crimen que sufre la empresa y sus familias, como si fuesen unos impuestos, una carga. Nada más que aquí en este caso, pues esta recaudación no se la queda el gobierno y no se aprovecha en la economía, o es difícil de saber o determinar cómo se aprovecha en la economía. De hecho, ahorita andamos un poco tratando de encontrar información para ver si podemos regresar el dinero a la economía mediante el patrón de gasto que llevan a cabo los delincuentes. Pero todavía estamos en ello. Por el momento ahorita estamos diciendo como si el dinero se quitara por una pérdida económica y el dinero que les extrae los delincuentes es una pérdida económica porque prácticamente el lugar termina ahí y lo aprovecha para desperdiciar hasta por los resultados que voy a presentar. Muy bien, y bueno, la otra cosa interesante del modelo de equilibrio general es que podemos analizar diferentes tipos de incidencia. Los invito a reflexionar un poco en esto. Imagínense la empresa, le roban, tiene una pérdida económica, ¿y qué puede hacer? Tiene que tomar una decisión de sube los impuestos de producción, el modelar como un impuesto como si tuviera como si ese crimen fuera un impuesto. Le sube los costos de producción, entonces tiene que decidir, ¿sube el precio o bajo mi margen de ganancias? Entonces esa es la parte interesante. Eso es lo que les voy a presentar hoy. ¿Cuál sería el resultado si asumimos que la empresa incrementa los precios y entonces está haciendo que todo lo pague el consumidor, ¿verdad? Y por el otro lado, ya cuando nos tenga ese efecto, y la otra situación es cuando se baja la rentabilidad de las empresas, porque es una economía con un nivel bollante, que hay lo que sea en realidad. ¿Cuáles son los efectos? Y vamos a ver definitivamente es diferente si analizas para todos. Muy bien, entonces ese es nuestro objetivo. Lo que aporta estudiar el crimen en un contexto general es que vamos a tomar en cuenta que las familias, las empresas y el gobierno están en todas sus relaciones. Les digo, es un trabajo proceso, ahora les voy a presentar nada más las partes de esas familias, pero estamos trabajando para
a las demás agentes. De hecho, que les confesaré que ya lo teníamos casi terminado con el nuevo futuro. La última parte que sea el modelo ambiente que ha trabajado el gobierno se logró. Así, metodología. Este va a ser un modelo donde vamos a tener 5 empresas o sectores económicos, van a ser agrícola, industrial, comercio, servicios y servicios gubernamentales. ¿Por qué esta clasificación? Porque es algo más que nos lo permite la ERTE. La encuesta nacional de representación de las empresas nada más nos llega a dar la información de las medidas económicas que sufren los establecimientos con esta clasificación. Si la tratamos de abrir más, ya no representa. Entonces, cuando el modelo vamos a estar prudentes y usamos nada más 5 sectores que podemos defender. Vamos a tener 5 tipos de hogares clasificados por su nivel de ingreso, 5 puntitos, 5 puntillas. 4 tipos de ocupación, tenemos asalariados, empleadores, contratistas y trabajadores sin pago. Esto es información que viene del INOE. 2 tipos de trabajo, capital público y capital privado. Un nivel de gobierno y un sector estado. Esa van a ser las características del modelo. Les voy a presentar 2 ejercicios. Un ejercicio en donde vamos a hablar de un modelo de precios con producto extendido, en donde vamos a tener la parte de costos, vamos a introducir la pérdida económica que sufren las empresas como si fuera un impuesto, un aumento de costos de producción, y eso se repercute en caídas en ingresos disponibles de los hogares y por consiguiente caídas en consumo. ¿Okay? Este modelo, con todo gusto les puedo presentar, se me hizo como que a lo mejor por el tiempo para los íbamos a decir como todas las ecuaciones, no estás hablando como si estuvieran microeconomía de tipo general, que tienen empresas, que tienen hogares, estamos asumiendo que todos toman decisiones óptimas y que tienen las empresas de optimización de costos, los hogares tienen maximización de utilidades porque esa restricción presupuestal. Bueno, ahora te cuenta que es eso, pues tenemos 5 empresas, tenemos 5 hogares, y cada uno tiene su proceso, se determinan las demandas más cañonas de los hogares, se determinan lo que viene siendo las funciones de las empresas y están interconectadas. ¿Okay? Entonces, hagan de cuenta que para hablar de tecnología, vamos a decir en este modelo que va a ser muy sencillo, que tenemos tecnología tipo UPS de receta de cocina, de que utilizamos proporciones fijas, lo que son los diferentes insumos, vamos a tener alimentos constantes de escala, en hogares vamos a tener una función de estabilidad continuas para no tener problemas con que no haya soluciones ni nada, todo está así de economía que se comporta muy bonito, y principalmente que se puso arriba es un proceso, porque todos no hay poderes ahí de mercado de que todos son tomadores de decisiones. Muy bien, entonces hagan de cuenta que el tema es este es el primer ejercicio. Entonces vamos a asumir que las empresas trasladan su pérdida a los hogares vía incrementos en precios. ¿Cómo se ve esto? De la EMB encontramos la pérdida económica enfrentada por las empresas, lo incluimos en el modelo de costos tributarios. Esto nos generó, las pérdidas las tratamos, las calibramos como un impuesto, las introducimos en los costos unitarios, generó un aumento de costos unitarios, con todo lo que estamos asumiendo de que el precio es igual al costo unitario de producción y que tenemos competencia perfecta, pues son iguales. Entonces sube el costo unitario, suben los precios, y al subir los precios tenemos un impacto porque cae el ingreso disponible y por consiguiente el impacto sobre el costo por la producción. ¿Okay? Muy bien, ese es el modelo de precios para ver lo que viene siendo la parte de la pérdida económica. Se transfiere completamente a hogares. Después les presento los resultados de un modelo de equilibrio general de precios fijos. ¿Sí? Esto, hagan de cuenta, el primer es modelo de precios y el otro es modelo de cantidades. En este modelo de cantidades lo que tengo es ya está más complicado. Estás hablando de que las 5 empresas tienen una función de producción anidada en 4 niveles, de eligen la mezcla de trabajo y calidad que van a usar, cuál va a ser la demanda de los 4 tipos de ocupación que van a
hogares, vamos a mantener ahora 2 niveles. Vamos a primero decidir cuánto hay de consumo, cuánto voy a consumir de manera agregada y cuánto voy a ahorrar siguiendo un proceso de optimización. Y dado ello, después voy a decidir cuánto va a ser puedo consumir de cada uno de los bienes. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas que se resuelven relativamente. Ok, los efectos cómo son. Estos son los efectos del modelo de precios. Cuando asumimos que todo, las empresas absorben toda la pérdida, bueno, perdón, este es el de las empresas absorben la pérdida baja el rendimiento del capital. Estos son los efectos cuando es el modelo de cantidades. Entonces, tengo la pérdida económica, es como un impuesto sobre la renta del capital. Entonces, ese impuesto sobre la renta del capital me va a afectar mi decisión de demandas derivadas de factores. O sea, voy a demandar diferente del trabajo de capital de empresa. Eso me va a pegar al ingreso de los hogares, porque los hogares son los que reciben la renta y reciben el salario, el ingreso laboral. Entonces, en la medida en que baje el trabajo, que baje el capital, voy a tener una caída de ingreso disponible. Si tengo caída de ingreso disponible, la demanda de consumo cae y por consiguiente los niveles de actividad caen, producción, valor agregado, demanda de bienes intermedios, y eso otra vez le pega la demanda derivada del trabajo y capital y se hace un circuito que converge. ¿Okay? Las empresas saben cuándo pierden. Sí, ellas se saben cuándo pierden. Así es. Esto es cuando asumimos que las empresas absorben toda la pérdida. Entonces es como que ellos tienen menor margen, menor renta y toman también sus decisiones, pero todo se va por el lado. Primero, si afecta a las decisiones de la empresa de producción de los trabajo. ¿Ok? Bueno, y finalmente, los efectos de las pérdidas de los hogares los vamos a manejar de esta manera, pero no les voy a platicar respecto, me voy a concentrar en puras empresas. ¿Ok? Del efecto de la pérdida de los hogares es la pérdida de los hogares, la introducimos como una extracción de ingreso, como si fuera un impuesto sobre la renta, y después eso le pega al ingreso de los hogares, por consiguiente la demanda de consumo, eso le pega a los niveles de actividad, producción, importaciones, etcétera, eso le pega al ingreso de los hogares y se hace el circuito. Muy bien. Y la calibración se hizo con una matriz de contabilidad social para el año 2012 y fue construida. Obviamente se pivotea con relación a la matriz consumo-producto, porque da toda la técnica de producción de una economía de sectores económicos, pero tienes que agregarle todo lo que se nos construye el ingreso y gasto. Y para eso usamos los datos del año 2012, utilizamos también lo que es la finanzas públicas, para todo lo que es finanzas públicas, lo de Secretaría de Hacienda, la información del empleo de la ENOE, la pérdida económica de las empresas de la ENVE, la pérdida económica de las familias de la Encuesta Nacional sobre el nivel de vida de las ciudades. Y bueno, los delitos que estamos considerando dentro de las empresas, no voy a presentar nada más de las empresas, son robo o asalto de bienes, robo hormiga, extorsión, actos de corrupción, fraude, robo total o parcial de vehículo, robo de mercancía en tránsito, daños a instalaciones, maquinaria y equipo y otros delitos. Dentro de otros delitos también está considerado, por ejemplo, el secuestro, y también se les pregunta si pueden poner en términos monetarios la pérdida de negocios que ellos enfrentaron, porque al servirse de temerosos igual ya a veces o ya tenieron mucho miedo porque tuvieron un crimen violento o porque les robaron mucho dinero, cierran sucursales o cancelan proyectos de inversión. Entonces eso también se les preguntó que si se les podía dar una cifra. Okay. Y bueno, si ando bien, bueno, entonces ahí está la calibración para la pérdida económica de las empresas. Si lo modelamos como un impuesto sobre la producción que hace que aumenta los costos de producción, es para la industria un aumento del 0.11%, para el comercio del 0.76% y para servicios del 0.46%. Están hablando que de los 5 sectores, comercio es el que más se utiliza, o sea, el que más le
extraen renta. Si lo ponemos como un impuesto sobre renta de capital, que se pone en el otro escenario, es de 1%. Es como si la renta de capital estuviera quitando 1%. Muy bien. El de los hogares, aquí les pongo también la calibración. Es bien interesante porque los hogares es una expresión de ingreso y la estoy poniendo como proporción del ingreso de los familiares. Ya me cuenta que los hogares son más utilizados conforme más pobres son en términos relativos. Se argumenta principalmente que esto se debe a que no tienen medidas de seguridad, que batallan más para poder sostener. Muy bien. Ya los resultados preliminares que tenemos con respecto a empresas es lo que les voy a platicar. Cuando suponemos que el efecto económico de las pérdidas de las empresas todo lo paga el consumidor, el modelo nos permite hacer lo siguiente. Tenemos los efectos en precios iniciales de su introducción del modelo, que fue el 0.11%, estamos decirles como la empresa que les platiqué, pero debido a que hay toda la relación entre sectores económicos, termina pegando indirectamente también a la agrícola y al de gobierno. ¿Por qué? Porque acuérdense que pones el incremento de precios, eso es lo que baja el precio de los hogares disminuyen su demanda y por consiguiente también disminuyen su demanda de bienes que puede vender el gobierno o de bienes que vende el sector agrícola. Por eso te termina pegando a todos. ¿Sabes? Y tenemos al final los efectos, el efecto más grande sobre el sector comercio, servicios, industria, ya después gobierno y finalmente agrícola. Eso es en precios. Y después aquí el efecto en el consumo, si pueden observar, se me hizo muy interesante, es que pareciera que es muy similar, especialmente en los últimos 3 quintiles. Aquí es visiblemente un poco más bajo. O sea, le pega un poco, podríamos decir que le pega un poco, o sea, un poquito más a los más ricos que a los más pobres. Cuando estás hablando de la distribución a la empresa y supones que todo lo paga el consumidor. Si vemos el otro modelo, que es el modelo equilibriado de precios fijos y por el lado de cantidades, y hacemos el cambio de la renta de capital, lo que tenemos es un aumento de 1%, una reducción de 1% de la renta de capital. Lo que te genera es una caída en los niveles de actividad, producción, etcétera. Después además así es más agregado que viene siendo la producción total. Y ustedes pueden observar que le pega más, aquí no son quintiles, perdón, porque esto está equivocado, son los sectores. Al que le pega más obviamente es al sector 3, que es el sector de comercio, ¿verdad? Pero, aquí le pega más al sector servicios, después al de comercio. Esto se debe a los efectos indirectos que hay, y lo que está diciendo que aquí es que posiblemente los consumidores y las empresas consuman más servicios en términos relativos, y por eso es que se cambia de lugar. Agarra en primer lugar servicios y comercio. Ya después seguiría lo que viene siendo agrícola y después industrial. El sector Q5, el que es el gobierno más estable. Y el efecto sobre los hogares aquí se ve al revés, o sea, de hecho noten cómo, sigue siendo bien, aquí sí se ve más claro que el efecto se incrementa conforme mayor es el nivel de ingreso. Entonces hagan de cuenta que aquí sí podríamos decir que el impacto es mayor conforme es más rico o más rico. Que tiene mucho sentido porque en los niveles más altos en los estados donde se cambia. Bueno, y entonces ya nada más para finalizar, resultados más importantes hasta el momento es que el comercio y los servicios son las actividades productivas más afectadas por el crimen de las empresas. Si las empresas trasladan su pérdida a los hogares y incrementan sus precios, los efectos son muy similares a los diferentes quintiles. Sí podríamos decir que son un poquito mayores para los 3 más altos. Si las empresas ven reducida su renta de capital, o sea, si la incidencia es hacia que ellas lo absorban, entonces se ve que los más afectados vendrían siendo también los servicios y comercio, pero los impuestos son más altos como tienen cambio de ingresos, y se ve muy claramente esto. Y finalmente, si bien no abordamos en el modelo
todo. Muchas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Como se pueden haber dado cuenta, a diferencia de la semana pasada, en esta mesa ya la relación entre economía y delincuencia es mucho más clara. Se trata de relacionar ciclos económicos con ciclos de delincuencia. Este es un modelo de equilibrio general y se trata de evaluar el impacto de la delincuencia sobre el desempeño económico. Entonces, vamos, aquí ya está la relación mucho más nítida en términos de técnicas y en términos de teoría económica que se puede utilizar para analizar este problema de la delincuencia. Seguramente muchos de ustedes ven el problema de la delincuencia como algo pues, pasajero, temporal, y de repente no han logrado pensarle bien que el verdadero impacto que esto está teniendo en el desempeño económico. Es un problema que realmente está afectando, pues ahora sí que la actividad económica, ¿no? Todos los modelos, todas las teorías que aprendemos, realmente no tendrían ningún efecto si las distorsiones que generan la delincuencia, el robo, la corrupción, son de tal magnitud que pues realmente no lo podemos, no lo estamos apreciando en su verdadera magnitud, ¿no? Entonces, yo espero que estas pláticas, estas conferencias un poco les ayuden a ustedes a pensar el verdadero impacto que está teniendo este fenómeno ahora sí que sobre nuestro quehacer, ¿no? Entonces, sin echarle más rollo, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Sí. Un par de preguntas. Primero, Víctor, me queda un poco más, como economista me queda un poco ahí la conexión. ¿Qué motiva o cuál será la intuición de esas diferencias entre estados? Porque algunos estados son leading, económicamente podemos encontrar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál será la intuición? ¿Por qué hay tantos los periodos de valle? Y ¿por qué son 30? ¿Por qué 20? ¿Qué explica todo eso? Bueno, mira, primeramente los resultados están asociados al tratamiento metodológico, ¿no? Por ejemplo, esta metodología requirió primero, por ejemplo, en el trabajo de filtrado, pues determinar los límites, por ejemplo, donde ibas a detectar ciclos, ¿no? ¿Qué periodo? Eso ya de antemano, bueno, pues es exógeno, ¿no? Y por eso es que te pueden salir más o menos identificar, ¿no? Por ejemplo, picos, ¿no? O valles, ¿no? Es un trabajo más bien de caracterización. O sea, la idea principal sería ver ¿no? Qué tan distintos o qué tan iguales son, ¿no? Digamos, los vínculos, y digamos, el primer interés es ver bueno, si hay sincronía, ¿no? Si la hay, y la otra es, por ejemplo, qué tan retrasado o qué tan adelantado puede ser. Por ejemplo, algunos estados traen un retardo, ¿no? Digamos, de algunos meses, ¿no? 2, 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, digamos, si hay una fluctuación, digamos, ascendente, en este caso, lo que comenta el doctor Willy es si esto es pasajero o es transitorio. Bueno, estos datos son desde el 97 y está diciendo que sí hay, digamos, pues consistencia, ¿no? En cuanto a que se está identificando algo, un patrón, ¿no? Que está trabajando desde hace ya varios años y una frecuencia mensual. Entonces quiere decir que esa relación cíclica, ¿no? Digamos, de un estado, por ejemplo, digamos, tenga algún auge, pero por llamarle así, ¿no? Un pico, y el número de robos aumente o disminuya después, ¿no? Más bien te está dando, digamos, una especie como de patrón, ¿no? Y la recomendación más bien iría a que, ahora sí que cada estado, ¿no? Tenga que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Jalisco le debería interesar mucho esto, ¿no? A Colima también, para saber cómo se puede diseñar, ¿no? Digamos, alguna estrategia tal vez, ¿no? De contraataque, ¿no? De prevención. Ahora, el hecho de
de explicar, no. O sea, ahorita la principal hipótesis teórica, ¿no?, sería a lo mejor asociarlo con los trabajos de Cantor y Land que ya platicó nuestro compañero, ¿no? O sea, es, digamos, ahorita la principal motivación teórica para poder explicarlo, como tú lo comentas, ¿no? Es decir, porque hay un retardo, ¿no? Bueno, pues los retardos se explican principalmente por factores de motivación, así es como se ha estado planteando, por ejemplo, ¿no? Pero ya dar una explicación más, tal vez econométrica, implicaría empezar a introducir algunas otras variables, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor caracterizar las condiciones económicas de cada estado, condiciones económicas que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, medidas de seguridad, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero eso, yo la verdad, o sea, yo no te puedo decir así más que, pues, algunas hipótesis, ¿no? No hay trabajo tanto, en cuanto a explicar esto, ¿no? Mi propuesta es que a partir de trabajos de este tipo se pueden empezar a desarrollar, por ejemplo, modelos de equilibrio general dinámico, estocástico, por ejemplo, porque estos serían como los hechos, ¿no?, principales de caracterización, a partir de la cual estos modelos que te comento tendrían que empezar a abordarlos, ¿no? Es decir, no partir al revés, ¿no? O sea, digamos, se utilizan vectores autoregresivos y demás, ¿no? Pero hay una diferencia institucional, ¿no? Estos son delitos comunes. robo, sí. Comunes. Entonces, la autoridad teóricamente supuesta a controlar son autoridades municipales y hasta los demás estatales, ¿no? Entonces hay diferencias institucionales en el manejo de la delincuencia, no todos los municipios tienen el mismo tipo de quiero decirle autoridad, ¿no? Sino que hay mucha corrupción y varía y el grado de ¿cómo le llaman? En las ENVIP está el grado de confianza que le tienen a las policías varía mucho de estado a estado, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una distinción entre el manejo de los delitos. O cuando... Sí, o sea, digo, más bien la idea es que yo creo que es como un punto de partida, ¿no? De que hay que, o sea, la verdad es que yo no puedo decirte ahorita a qué se debe eso, ¿no? O sea, ni siquiera, yo nomás puedo lanzar hipótesis, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio, ¿no?, sobre esto. ¿Alguna? Sí. Yo tenía una pregunta también con respecto al modelo de equilibrio. ¿Qué caracteriza los 5 sectores de la... ¿Cuáles son? Supongo que cada sector tiene la misma función de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy caracterizando cada sector? Es que lo parametrizas, lo que pasa es de que tienes las ecuaciones, pero ya ves cuando lo ves en una clase de micro, tienes la función de producción así como es que estás de 4 niveles, pero imagínate una función de producción tipo Cobb-Douglas, y que ya ves que tienes que L y K, cada una tiene su elasticidad producto. Bueno, nosotros le ponemos valores a las elasticidades. Entonces, la diferencia son los parámetros. Son los parámetros, exactamente. Ok, y me llama la atención porque se supone que ahí los choques los absorbe el precio, ¿verdad? Su modelo de equilibrio general a través del choque está absorbiendo el precio y eso es lo que transmite a todos los sectores. Sí. Me llama la atención porque decías que los precios son fijos y que después simulas con precios. Es que son dos tipos de modelos. Un modelo que es un modelo de precios que estás vinculando ecuaciones de costos con ecuaciones de precios y después las ecuaciones de precios le pegan a todo lo que viene siendo un sistema de demanda de hogares. Pero simulas el precio. Simulas el precio. En un modelo de equilibrio el precio es el que ajusta los sí, toques. Pero haz de cuenta que en lo que estamos viendo es de que metes la pérdida económica como si fuera un impuesto, aumenta el costo de producción, eso hace que aumenten los precios y después le pega a los hogares. Estamos quedándonos ahí, no estamos haciendo el efecto de segunda ronda, de donde los precios se tienen que mover otra vez para equilibrar los mercados. Ese es el modelo de equilibrio general que les digo que estamos construyendo y que nos roban, pero... Nada más por curiosidad, los parámetros supongo que los dos factores de producción son trabajo y capital. Son 4 tipos de trabajo y 2 tipos de capital. Y la combinación de esos parámetros, ya está bien interesante ver la parametrización, ¿verdad? Porque a mí me late que por ejemplo, en la proporción de capital en servicios o quizá en manufactura no sé, construcción, probablemente son estadísticamente iguales, ¿no? Entonces, poner un
alfa o un beta Haz de cuenta distinto, pues no te provoca ningún resultado, porque al final, como ves, tus diferencias son de 0.10 puntos porcentuales. Lo que pasa es de que es muy poquito la pérdida económica con relación al valor de producción de las empresas, pero sí hay diferencias entre sectores, o sea, sí, y las calibramos, por eso utilizamos todas la base de datos, la matriz de insumo producto, de la encuesta de ocupación y empleo, o sea, con todo gusto te puedo enseñar la base para que veas las parametrizaciones, pero sí son diferentes los sectores. ¿Sí? Sí, Bueno, es muy interesante. tienen diferentes intensidades de trabajo y de capital. Hay un trabajo de Restuccia y Rashunshinga, no el que tú presentas, el que tú presentas no es para crimen, es para propiedad Sí, exactamente. no para crimen, pero el otro sí es de crimen, y entonces en ellos sí logran capturar los costos, es un modelo muy bonito de equilibrio general y lo calibran para Colombia, no sé si ya lo has checado. Sí, de hecho utilizan datos del Banco Mundial para poder calibrar las pérdidas Porque económicas. es empresarial. Exactamente, de hecho nosotros estamos ahorita haciendo cálculos de las pérdidas con esa encuesta, porque las pérdidas económicas que nosotros tenemos calculadas aquí son con base en la EMBE, o sea, datos de aquí del país, pero queremos ver qué tan diferentes son las distorsiones si utilizamos las del Banco Mundial. Nada más que en ese trabajo lo que se ve, y que de hecho también lo queremos analizar aquí, el que acaba de comentar su compañero está muy padre porque ven cómo el crimen le pega a la productividad total de los factores. No nada más el Estado de Derecho. Sí. y el Estado de Derecho, no nada más cómo pega a variables así más de nivel de actividad. ¿Alguien? ¿Algún otro producto? Sí. Bueno, yo tengo duda para Nelson y Víctor, pues, si han analizado algún trabajo en el que se tome en cuenta países como comparándolos con países que tengan políticas como generosas para los desempleados, con países que no, si eso influye en algo, o en el mismo país como antes de implementar la política y después, si eso influye en algo con el crimen. Make sense, ¿verdad? Sí, pero yo no conozco un trabajo que lo haga así, aunque técnicamente debería uno esperar que baje la motivación, ¿verdad? Y que entonces al no haber tanta motivación, pues no necesariamente incremente el delito, pero yo no he visto uno que vea cuál es el estado de la seguridad social, porque ese es el tema, ¿no? El estado de la seguridad social para ver si motiva o no motiva el crimen. Sí he visto comparaciones entre países, pero no me había concentrado en qué tipo de seguridad social tiene. Mira, hay muchos trabajos, ¿no? A nivel internacional de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, uno que captura variantes de diferentes países es como lo que el ingeniero presenta. De hecho, por aquí lo traigo, ¿no? Es lo quería comentar, ¿no? O sea, hace algo similar, pero la muestra la amplía a más países, ¿no? Y bueno, encuentran, utilizando métodos también similares donde extraen componentes comunes mediante filtros que se siguen cumpliendo pues estos postulados, ¿no? de Cantor y Lana. Ahora, yo sí quiero comentar que Cantor y Lana no son economistas, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, habría que, digamos, crear un marco, ¿no? Teórico y analítico pues más sólido desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, es lo que yo comentaba también al principio, o sea, sí hay mucho todavía que hacer, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista microeconómico, pues ya están los trabajos de Becker y los otros, ¿no? Pero todavía falta más, ¿no? Entonces, esa pregunta que tú comentas, se ha tratado de abordar de algunas formas. Por ejemplo, hay un trabajo de Salim Martin, donde es un modelo de crecimiento con seguridad social, y introduce ahí como una variable pérdida tal vez una tasa de criminalidad, ¿no? Y hace una calibración, y él encuentra una relación como la que tú comentas, ¿no? Es decir, si la presencia de seguridad, o por ejemplo, digamos, subsidios o estas cuestiones como seguros de desempleo son importantes, ¿no? Porque sí tienden a disminuir la delincuencia, pero es un modelo muy estilizado. Habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa ya en el caso de México? Yo no he visto más. Este es el único que yo te puedo mencionar que yo conozco así. Igual si quieres me puedes enviar un correo y te lo hago llegar, pero a nivel ya más empírico, no. Y sí,
preguntas como la del compañero, pues están pendientes, ¿no? O sea, ¿cómo se puede responder un poco lo que el compañero dice? Pues algo que se hace en otras áreas donde utilizan este tipo de análisis es metes tú los coeficientes de correlación que están ahí como variable dependiente, por ejemplo, y los tratas de explicar a partir de características estatales, industriales, etc. Por ahí puede ser, ¿verdad? ¿Hay? No hay todavía, ¿no? Hay que trabajarle, pues, ¿no? Gracias. Sí. Y bueno, la pregunta es como para los tres expositores. ¿Han visto como en esta última conferencia se ven los impactos que tiene la delincuencia con respecto a la economía de las personas que no están como parte de que no son delincuentes, vamos? Pero se ha visto como el aporte, vamos a decirlo así, de las personas que sí son delincuentes y que llevan a cabo situaciones ilícitas como un aporte a la economía. Y si es así, ¿a qué conclusiones han llegado? Pues a darle cuenta que no hay mucho trabajo al respecto porque es bien difícil tener información sobre los delincuentes. Pero nosotros, acaba de salir una encuesta, si quieren al que le interesen los temas la pueden consultar, se llama la EMPOL, que acaba de lanzar INEGI, y vienen, hicieron entrevistas a delincuentes, así que están en la cárcel. Entonces se dan de cuenta que la estuvimos revisando porque ya ven que les platiqué, o sea, nosotros en el modelo queremos ver cómo regresa el dinero, ahorita estamos suponiendo que se desperdicia. Y el problema es que no vienen los ingresos de los delincuentes, no viene su nivel de ingreso, pero viene el que estudiaron, en que trabajaban antes de que los detuvieran. Entonces les estamos imputando un ingreso con ecuaciones miseriantes para tratar de ver si podemos meterlo al modelo. Ya me cuenta que si les preguntan a ellos que cuánto fue lo que se robaron, qué hicieron con él. Entonces vamos a tratarlo de abordar, ojalá que pronto les pueda decir a ver qué tal nos salió. Pero si es algo que yo no he visto, para México no he visto absolutamente nada. Porque supongo que igual a lo mejor en todo el delito agregado, vamos, hasta afecta a los precios, ¿no? Ya los precios, los de las empresas ya los tienen que bajar porque se vende más barato en el mercado negro. Y haz de cuenta que, por ejemplo, te digo, una de las hipótesis del cargo de uno de mis coautores es que ya ven que sale, perdón porque ya lo tenía hecho, pero está bien interesante, o sea, cuando juntas las dos cosas, la distorsión de las empresas y la distorsión de los hogares, ves el efecto total y sale que los más afectados son los más pobres. Dan de cuenta, o sea, domina ese efecto en la distribución por quintiles. Me da mucha pena que no se los haya mostrado, pero pues la verdad no, ya con los tiempos no alcanzamos a replicar todo. Y entonces dice Edgardo Joana, pero es que si también los delincuentes están en los quintiles más bajos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que eso es por eso que lo queremos incorporar. ¿Alguien más? Yo. Sí. Un poco con el trabajo de Nelson. Hay más o menos, como vemos, está modelando la relación entre pues, desempleo y la criminalidad, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué tal si se comienza a modelar en la otra dirección? Vamos, ¿cómo la criminalidad puede afectar pues, la tasa de desempleo? Estamos hablando de como una especie de simultaneidad, una retroalimentación. Porque yo digo, pues la criminalidad pues tiene efectos sobre la actividad económica. Por ejemplo, la inversión extranjera directa. Cuando las tasas de criminalidad, yo imagino que cuando comiencen a subir, pues va a tener repercusiones sobre este tipo de variables macroeconómicas, ¿no? Inversión extranjera directa, básicamente a través de los incentivos para invertir, inversión privada, no sé, invertir en capital humano, etc. Pues se podría pensar en esa dirección y, no sé, tratar de modelarle también de cierta forma, de forma simultánea, no sé, ¿qué pienso? Sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo contigo, solo creo que para eso necesitaría cambiar de técnica y empezar a pensar en una técnica más parecida a la que hizo Víctor, en donde yo tuviera opción de ver relaciones rezagadas entre una y otra y de modelar simultáneamente sus fluctuaciones, ¿no? O sea, no tanto tratar de aislar un efecto causal de uno al otro a través, como que lo que hicimos nosotros fue tratar de controlar muchos factores para ver si podíamos encontrar
la parte causal del desempleo macroeconómico a la parte del componente cíclico del crimen, justamente tratando de aislar una dirección. Pero si quisiera la otra, sí creo que me parecería más natural cambiar técnica a una así donde pudiera haber rezagos y pudiera haber las dos influencias. Y creo que ahí también habría que pensar en cuál es el colchón del desempleo informal, ¿no? Y eso nos va a dar y explicar los rezagos o el lío lago o algo así, ¿no? Entonces, esa sería mi apreciación de cómo estudiarle. Claro, sí podría ser el impacto más retardado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nomás quisiera reforzar la idea de que incluso el doctor Willy comenta en el marco pues, de este evento, ¿no? Es que esas preguntas son bien importantes y bien interesantes porque nos estamos dando cuenta que falta mucho trabajo, ¿no? O sea, es decir, todavía hay más que hacer, ¿no? Y creo que parte de los objetivos también de aquí es que ustedes pues tal vez salgan motivados de aquí con nuevas ideas que posiblemente quieran desarrollar, ¿no? Definitivamente yo estoy de acuerdo, sí se puede invertir la relación, pues, ¿no? O sea, parte de lo que se presenta tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a retardos o adelantos o las fluctuaciones cíclicas, ¿qué relación puede haber entre una variable de empleo y de criminalidad? No estamos hablando de causalidades, ¿no? Pero se puede ir hacia allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo he estado dándole vueltas, lo tengo por ahí, ¿no? Pero a incorporar, por ejemplo, variables de inflación, ¿no? Hay trabajos que solamente se han enfocado en la pura inflación y en puro desempleo por separado, ¿verdad? Y sobre su relación con la criminalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, se le puede dar un toque macro, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero hay que trabajar, o sea, la verdad es que todavía falta, ¿no? Todo eso. Y qué bueno, ¿no? Que preguntas porque refleja que hay interés, ¿no? Digo, y para eso sirven los modelos de equilibrio general. Para eso, sí. Mi pregunta va enfocada un poco más como lo que dice Diego. Se me ocurría que para México, no sé si ya hay un estudio, ustedes que han realizado la literatura de los opositores, donde para México se analice, no conozco la base de datos de crimen, pero no sé si te dé un dato de nivel de crimen organizado, o si hay alguna encuesta que te lo dé. ¿Por qué crimen organizado? Porque, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Sinaloa, que es el pilar del crimen organizado en México. Ese crimen organizado tiene beneficios por su actividad. Este crimen organizado podría meter ingresos en donde, pues, lo sabemos. La historia dice que, por ejemplo, el capo más grande de Sinaloa tenía intereses aquí en Guadalajara, o que, por ejemplo, también algunos otros campos, yo me di cuenta cuando estaba trabajando, que tenían ahí influencia sobre las constructoras. O sea, ellos la mantenían, ¿no? Sí, es un tema complicado porque cuando ya estás hablando así de ese tipo de actividades, quieren mantenerse en las sombras. Entonces son parte de la economía subterránea, de la economía ilegal. Es complicado medirlos, pero sí queremos hacer algo con lavado de dinero, necesitamos una base de datos, que es más o menos lo que tú te estás comentando. Si gustas, nada más porque no lo traigo aquí ahorita, estoy presente, pero se los paso con todo gusto la información. Y si pudiera tratarse de aproximar. Yo lo que he visto son estudios econométricos, estudios más que de equilibrio general, está más difícil de tratarlo acá, pero en econometría con los modelos MINI en ecuaciones estructurales se tratan de aproximar con las variables latentes, tratar con indicadores que sean como que candidatos a darte una idea de cómo se comporta el lavado de dinero, cómo se comporta el crimen organizado y de esa manera lo mides. Hay mucha literatura también al respecto, se llama MINI los modelos. Una de las cosas que se enfrenta o para cualquier economista que quiere estudiar estas cosas es la falta de datos, ¿no? Por muchos años los datos de delincuencia eran datos casi restringidos, ¿no? Solamente en los últimos años ya ha habido una mayor apertura por parte del gobierno a comenzar a procesar y a publicar información, pero cuestión de 10 años atrás, alguien que quería estudiar criminalidad, delincuencia, no iba a encontrar datos, ¿no? Entonces, una de las restricciones pues, que enfrentamos es eso, precisamente, ¿no? Ese es uno, la información, y la información oficial, hay todo un debate de que
está subreportando el verdadero nivel de la actividad delincuencial, ¿no? Entonces, son dos restricciones, dos limitaciones que se enfrentan o que enfrentamos al comenzar a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos que tratan de relacionar el impacto de la delincuencia sobre la actividad económica. De hecho, Nelson citó un trabajo que yo tengo con Alejandro, y utilizamos marco switching, un modelo de vectores autorregresivos, ¿no? Entonces, vamos, ahí se mide la endogeneidad entre estas dos cosas. Pero, como de nuevo, regresando a los datos, no se puede extender mucho ese tipo de análisis para todos los tipos de delitos por la falta de información, ¿no? Entonces, digo, estos esfuerzos, la de Víctor Hugo, la de Nelson, pues son ahora sí que con esas grandes restricciones, ¿no? Pero ahí vamos, sí. Pero sí hay datos sobre, me parece que sí la Secretaría Ejecutivo te da datos sobre delitos asociados al narcotráfico. Creo que sí, ¿no? Narcomenudeo, delitos contra la salud. Sí, pero digo, mi punto es que llega al 97 y no estamos. Es muy. Son los datos que usa PETA. Sí, pero digo, llegamos a 15 años más o menos, ¿no? De datos. Sí. No, yo más quisiera comentar así rápidamente al compañero de que aunque todo es crimen, ¿no? Globalmente, en realidad sí hay varias áreas que están bastante claras y definidas y a lo mejor esas ni siquiera están vinculadas, ¿no? Por ejemplo, pues, donde se estudia terrorismo es otra cosa, ¿no? Lavado de dinero, corrupción es por sí mismo un tema, aunque también entra en criminalidad, pero se trata de otra forma, o sea, tratamiento económico y metodológico, etcétera, es diferente, ¿no? Entonces sí, cada área, bueno, ya tiene un camino recorrido. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Creo que ahorita me estoy acordando, se me hace que es que no estoy segura si es el Banco Mundial es un organismo internacional, el BIE, que tiene por mandato estudiar cada determinado periodo cómo está la criminalidad en los países, especialmente con el tema de lavado de dinero, de crimen organizado. Ahorita lo busco y te lo paso, pero sí si hay así como que diagnósticos de países. Ok, vamos a tomar un receso de 15 minutos, toma café, estiran las piernas y regresamos.